Hola, hoy vamos a estar viendo uno de mis temas favoritos también. Vamos a estar hablando de los tipos de entrada, qué tipo de entradas existen, en esta metodología para diferentes tipos de traders, para diferentes estilos, tanto para intraday, tanto para swing. Podemos estar teniendo incluso entradas que tienen stop loss, muy reducidos, como para intraday, que en realidad se terminan convirtiendo en trades de swing. Entonces, sin más que decir, vamos a pasar al gráfico. Vamos a estar centrándonos mucho en el tema de las temporalidades, porque digamos que ellas son como una especie de rompecabezas. Vamos a ir uniéndolas de tal manera de que nosotros podamos ir teniendo mejores entradas vez tras vez. Entonces, vamos a estar teniendo estos ejemplos. Voy a poner un ejemplo en donde estamos en una zona de demanda diaria, y vamos a estar tomando una entrada. Aquí podemos tener tres casos, corrijo. Vamos a poder tener la entrada agresiva, que va a ser en el 50% de ese bloque, entrando desde este nivel, o vamos a poder tener la entrada confirmada, y de este tipo de entradas confirmadas hay dos. Un tipo de entrada en donde el precio llega de manera lenta, me crea mi mínimo, me doy cuenta de qué punto me generó a mí ese último mínimo, y ojo aquí, ahí en ese punto es donde yo voy a esperar bullish boss, mi rompimiento de estructura al alza. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto ocurrieron las últimas ventas, o a partir de ese punto se generó ese último impulso vendedor. Entonces yo, para poder tener una ruptura de estructura clara y segura, voy a necesitar que ese nivel sea roto. Y aparte de que sea roto, no solamente va a ser una mecha, no, tiene que ser una ruptura con cuerpo. Ahí es donde realmente vamos a nosotros tener una real ruptura de estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a esperar mi ruptura de estructura y me voy a fijar en qué punto o en qué bloque se crea el movimiento que me rompe la estructura. Ahí es donde yo debo esperar el precio, en ese movimiento que rompe la estructura, en ese order block, en ese extremo. Y vamos a estar teniendo el otro ejemplo, que en realidad es uno de mis favoritos. O sea, creo que para confirmar entradas, creo que siempre va a ser el mejor. Va a ser lo mismo. El precio viene con su estructura bajista, me crea una acumulación y luego me rompe estructura. Fíjense que rompe el nivel que me creó mi último bajo igualmente. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos que estar muy pendientes. O sea, no vamos a estar tomando entradas en este nivel. No porque ese nivel no sea válido, porque sí puede estar dando entradas a ese nivel, pero ese nivel viene acompañado, de liquidez. Fíjense estos bajos iguales. Entonces ese nivel tiene una muy baja probabilidad, mucho más si yo tengo un bloque que no ha sido recapitalizado, y no debemos tomar entradas en estos bloques si nosotros vemos que tenemos bajos iguales y aparte de eso tenemos un order block que no ha sido recapitalizado. Entonces, ¿dónde va a ser mi punto de entrada? Mi punto de entrada va a ser luego de que el precio a mí me saque esta liquidez pendiente, me llegue a mi punto de interés, que es este order block de acá, y me crea la entrada. Entonces, ahí hay que enfocarnos en ver este tipo de patrones. Muchos tal vez querrán ser traders agresivos, yo particularmente siempre tengo una entrada agresiva y una entrada por confirmación, me gusta eso. Y por ejemplo aquí les tengo yo, digamos que la plantilla,
¿ok? Para bajar las temporalidades. Por ejemplo, si estamos en diario, vamos a estar viendo este tipo de estructuras en M15 y en una hora, ¿ok? No es recomendable bajar más de temporalidades cuando estamos en una zona diaria. Cuando estamos en un bloque de 4 horas podemos estar esperando M5 y M3, tal vez M1 y puede ser que M15, ¿ok? Porque sí he visto los casos en donde la estructura en M15 es muy clara, muy bonita y el trade se da en M15 y en una hora vamos a estar teniendo lo que es M5 y M1. Créanme que M5 para mí es una de las mejores temporalidades para buscar entrada. O sea, son muy seguros los setups que se dan en M5. Cuando bajamos a M1, ¿ok? Hay que tener mucha práctica, ¿ok? Y entrenar mucho el ojo a la hora de estar buscando entradas en M1. Entonces, fíjense, todo es por regla. No es que vamos a ir de diario y de una vez vamos a buscar una entrada en M1, porque la verdad que se nos va a hacer muy complicado. O sea, hay que tener mucha práctica. Sí, sé que se puede hacer, pero hay que tener muchísima práctica y entrenar mucho el ojo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estar pasando a ejemplos. Por ejemplo, acá el GBP NZD, un ejemplo de no hace mucho, un ejemplo de ayer. GBP NZD, ok, fíjense acá, perdón, fíjense, el precio me llega, fíjense dónde estamos. Estamos en un order block semanal, en una zona semanal, perdón. Tenemos un nivel institucional mensual, fíjense dónde estamos, nivel institucional mensual. Tenemos en daily mi zona, okay, fíjense como luego de que el precio sacó liquidez llega a esta zona, tenemos la zona institucional mensual, el bloque diario. De ahí pasamos a qué temporalidad, M15, a ver qué es lo que hace el precio en realidad. Y fíjense cómo el precio comienza a jugar. ¿Ok? Fíjense cómo comienza a jugar. Llegando bajista. Fíjense, bajista, bajista, bajista. Fíjense aquí, aunque es una mechita, esa mechita logra pasar de ese nivel. ¿Ok? Incluso se nos presentaron varias entradas más en el par. Pero la entrada mía fue acá. Luego de que se formó este nivel de acá, que aunque por muy poco no parece una ruptura, pero lo es en una temporalidad menor. Fíjense cómo acá el precio me crea una ruptura. Fíjense que es con cuerpo, lo estoy marcando con cuerpo. El precio me crea esa ruptura aquí con cuerpo. Ok, fíjense, con cuerpo, la vela morada. Y luego, ¿qué me crea a mí abajo? Una zona en donde el precio llega y a partir de ahí se va. Ok, fíjense cómo el precio llega a ese nivel y se va. Ok, fíjense que actualmente ese trade dio, por ejemplo, hasta este máximo de acá, dio casi el 1 a 10. Ok, y un aproximado de 174 pips. Fíjense luego lo que hace el precio, creándome ya la ruptura de este nivel, ok, completamente, la ruptura de este nivel, ok, fíjense, y qué hace, el precio retrocede al nivel en donde se crea la ruptura y deja otra entrada, todas en M15, y deja otro nivel de entrada, ¿con qué? Con 12 pips de stop, y fíjense que nada más hasta acá también teníamos un 1 a 2, un 1 a 13, fíjense, 1 a 13, entonces la primera entrada nos dio la primera entrada nos da un aproximado de 1.9 y la otra entrada nos dio un 1.13. Entonces, de ahí la importancia de esto, ¿ok? De ahí la importancia de que nosotros prestemos atención a lo que está haciendo la temporalidad menor, ¿ok? Vamos a pasar a otros ejemplos. Vamos a ver el euro libra, ¿ok? También sé que estoy en una zona
una zonita institucional, estamos en semanal, ¿ok? Fíjense lo que pasa. El precio viene bajista, ¿ok? Viene bajista, viene bajista. Fíjense lo que hace acá. Una acumulación. Viene bajista. Me crea una acumulación de ese nivel. Bajos iguales, o sea, liquidez pendiente. Ustedes tienen que aprender mucho a leer lo que está haciendo el precio. Tenemos equal lows ahí. Venimos a una sacada de liquidez, o sea, una neutralización de todo ese nivel. Okay, llega a una zona institucional y el precio comienza su reverso. Ahora, fíjense algo. Nosotros acá no podíamos haber tomado una entrada aquí con seguridad, o sea, en esta zona de acá. Okay, aunque el trade se dio, no podíamos tomar una entrada porque fíjense que venimos bajistas totalmente, o sea, este nivel nunca fue roto cuando se ocurre este retroceso, entonces nosotros no sabíamos si el precio se iba a quedar aquí o iba a continuar a la baja, ¿ok? Entonces no tomamos en cuenta ese nivel, pero sí se dan cuenta, el precio luego me crea una ruptura de estructura de este nivel. Ahora, ¿es con cuerpo? Sí, es con cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí ya nosotros tenemos buenos niveles, ¿ok? Buenos niveles para buscar oportunidades. ¿Por qué? Porque ya se crea lo que es la ruptura de estructura. Si ustedes se dan cuenta en 4 horas, ¿okay? Que en realidad fue el punto óptimo de la entrada, ¿okay? Yo marco mi order block. Fíjense que en 4 horas también tenemos una ruptura con cuerpo. Yo marco mi order block, me da un 50%. Y fíjense, voy a ajustar un poquito el stop loss porque si se pudo haber ajustado, yo lo dejé un poquito más amplio, pero el real stop loss era acá. Fíjense que yo confirmo la entrada y a partir de ahí que el precio retrocede ese 50%, fíjense, hasta este nivel de acá teníamos 75 pips para darnos un 1 a 5, ¿ok? Eso quiere decir que por cada uno que arriesgábamos ganábamos 5. Entonces fíjense lo fácil que es conseguir una buena entrada dejándonos llevar por las temporalidades mayores, pero teniendo la entrada refinada, o sea, eso se llama entrada refinada, teniendo un mejor punto para entrar. Vamos a ver otro par. Y el euro libra lo vimos. El euro dólar real, por ejemplo. Ok, euro yen. Fíjense esto. Tenemos euro yen en una zona diaria, ¿okay? De venta. Fíjense que venimos bajistas desde el semanal, bueno, alcistas, pero estamos en un retroceso, ¿ok? Tenemos el diario donde tenemos una ruptura de estructura de este nivel, tenemos liquidez pendiente, tenemos una posibilidad amplia de que el precio se vaya a la baja, ¿ok? Y que todo esto fuese un retroceso. Entonces, estamos desde el daily, tenemos una entrada en daily y sí que el punto de daily fue genial. Yo tomé una operación ahí justico en esa mecha y nos dejó un stop loss de 24 pips, ¿ok? Pero vamos al tema que estamos viendo, o sea, al refinamiento. Y nosotros bajamos a 1 hora y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con la estructura. Y vemos también lo que está ocurriendo tanto en M30. Okay, vamos a ir viendo en M30 y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en M15. Okay. Fíjense lo que ocurre en M15. En primer lugar, en primera instancia tenemos ya la ruptura de M15. Okay. Fíjense cómo la estructura viene alcista, 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 alcista. Y a partir de aquí, fíjense la velocidad de ese movimiento. Se crea una ruptura de estructura de M15. Entonces, esa ruptura de estructura es significativa. ¿Por qué? Por la fuerza y por la zona donde nosotros estamos llegando. Entonces, fíjense,
Tenemos M15 ya bajista. Fíjense que tenemos una ruptura de este nivel en M15, ¿okay? Que en una hora, y en M30, ¿okay? Era nuestro punto de lower high, ¿ok? Entonces tenemos el higher high, tenemos el lower high, fíjense cómo es roto en M15, ¿ok? Y fíjense lo que el precio nos crea aquí, acá arriba. Un nivel espectacular para poder entrar. Fíjense que si tomamos nuestra vela, ¿ok? Nuestra vela, esta última vela alcista antes de nuestro movimiento bajista, tenemos, ¿ok? Un punto de entrada en donde luego de que se crea el bearish boss, podemos nosotros optar por entrar en ese nivel. Y recuérdense que en diario teníamos un stop loss de 24 pips y ahora ya no tenemos 24 pips, sino que tenemos 12 pips de stop. ¿Y qué ocurrió con el euro yen? No se desplomó, ¿ok? Fíjense cuánto, ejemplo, hasta acá, hasta aquí, que teníamos este take profit 1, por así decirlo, el take profit 1, en donde rompiera totalmente esa estructura, que seguramente en H4, ok, era nuestro lower high anterior. Fíjense que también crea una ruptura de estructura, y fíjense cómo el precio sigue dando entradas. O sea, el precio te crea la primera entrada arriba, te da el take profit, bien. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo con el precio a medida que se va moviendo? Fíjense, por ejemplo, acá teníamos estas zonas de bloque en donde el precio, ¿okay?, me crea a mí una zona válida para yo buscar operaciones. Fíjense acá, creo que tengo, porque esto es un fibo malo. Voy a poner una plantillita de fibo. Fíjense cómo el precio acá me crea entrada en el 50% también, ¿no? Entonces el precio se sigue moviendo, y fíjense que por ejemplo aquí tuvimos 20 pips de stop, a este mínimo teníamos 74 pips, aquí hemos tenido 100 pips, ¿ven? Entonces estamos en H4, vamos a ver si se pudo haber refinado esa entrada, tal vez en M1, no la veo muy clara, yo no tomé ese trade obviamente. Recuerden que a mí me gusta entrar en los puntos óptimos, pero fíjense que aquí vi una entrada, aunque no fue la mejor, pero quiero ver que había en M1 y M5 ahí, a ver. Yo en M1, bueno, no veo nada. Tal vez en M1 había algo, pero no lo tomaría en cuenta. No tomaría en cuenta M1 ahí, la verdad. Que sí pudiera tomarse en cuenta, porque fíjense que como hay una ruptura de estructura aquí en M1, ¿ven? O sea, el precio se tuvo que haber detenido acá y no lo hace. O sea, sí lo hace, pero lo rompe, ¿ven? Entonces, y ahí el precio va diciendo que hay algo, que puede haber una intención bajista, ¿ven? Que puede haber intenciones bajistas, y pues fíjense que sí llegó a un punto donde se pudo haber tomado una entrada en M1, no de las mejores, pero sí fue un nivel donde se pudo haber tomado una entrada, donde la entrada era aquí, el stop era acá, ¿ok? Y fíjense, take profit 1 fuese sido aquí abajo, y take profit 2 aquí, ¿ven? Entonces ahí teníamos un 1 a 12 también. Entonces esa es la idea, de que ustedes vayan familiarizándose con las temporalidades, escojan la que más les gusta, escojan si les gusta confirmar, si no les gusta confirmar, si lo de ustedes es ser traders agresivos, si es entrar en diario, ya eso lo define cada quien. Creo que eso es muy personal, y ahí es donde viene el éxito, que la estrategia se adapte a ustedes en su máxima expresión. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, nos vemos en un próximo video.